Hola otra vez niños y niñas, bienvenidos nuevamente a otro video, a otra clase virtual, ahora en la asignatura de Ciencias Naturales, pero lo vamos a mezclar, a asociar con también la clase de lenguaje. Vamos a hacer como dos clases en una, ¿ya? Vamos a fusionar las dos asignaturas en un solo trabajo para así también aprovechar el tiempo. Lo que estamos viendo en ciencias es el ecosistema. Ya hemos visto varios temas del ecosistema, las cadenas alimentarias, los elementos tróficos, las adaptaciones. Esta vez el tema es sobre el ser humano, cómo el ser humano interviene en los ecosistemas y con eso vamos a hacer un trabajo de lenguaje. El objetivo de la clase de hoy es reconocer las acciones del ser humano que perjudican el ecosistema elaborando una infografía. O sea, vamos a reconocer qué acciones perjudican. Eso significa que dañan. Perjudicar es dañar el ecosistema. Y para complementarlo con lenguaje, vamos a elaborar una infografía, que es el texto que estamos viendo en lenguaje. Una infografía. Entonces ahora vamos a elaborar una infografía con lo que vamos a ver en ciencias. ¿Ya? Y lo primero que hay que saber es la influencia del ser humano. El ser humano es el principal agente, el principal elemento que daña el ecosistema. Es la especie dominante del planeta Tierra y es la que generalmente más lo perjudica. ¿Ya? También hay acciones del ser humano que ayudan, ¿sí? Hay seres humanos que ayudan, pero también hay seres humanos que perjudican el ecosistema. Entonces el ser humano realiza estas dos acciones, ¿ya? Perjudicar al ecosistema, al planeta, o proteger al ecosistema. Entonces, estas dos acciones las vamos a ver. Nos vamos a enfocar principalmente a estas, a las que dañan el ecosistema. Y también vamos a mencionar algunas cosas que hacen las personas para proteger al ecosistema, ¿ya? Pero el principal agente es el ser humano. Es el ser humano el que daña, no son los animales ni las plantas. El ser humano es el que daña al medio ambiente. Vamos a nombrar primero las acciones que perjudican el ecosistema. Algunas, estas son las principales, ¿eh? Que dañan. Dice ahí la tala indiscriminada. Talar significa cortar árboles. Indiscriminada, o sea, de manera descontrolada, como cortar, 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 cortar sin parar. Obviamente eso daña, porque los árboles son parte del ecosistema. Recuerde que las plantas son productores, generan alimento, tienen que ver también con la elaboración de oxígeno, purificación del aire, ¿ya? Son el hábitat de muchos animales, entonces si los cortamos sin ningún control, hay un daño ahí, ¿ya? Eso es lo malo. El ser humano necesita la madera, la ocupa, pero cortarla demasiado y en exceso, eso perjudica, ¿ya? Tiene que haber ahí un control de eso. Esa es la tala indiscriminada. Cortar y cortar bosques, bosques, bosques sin parar, con tal de vender, de sacar beneficio de eso. Eso es lo malo, ¿ya? Y eso trae un daño al ecosistema. Otra acción que dice ahí, dice las especies introducidas. Especies introducidas. A veces el ser humano toma animales y los introduce en lugares donde nunca antes estaban, ¿ya? Y eso altera las cadenas tróficas, ¿ya? De un lugar. Un ejemplo muy concreto es lo que ocurre en un sector, un santuario llamado las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos tienen animales, pero el ser humano, al intervenir, incluyó, trajo animales nuevos a esa isla, y esos animales se reproducen y no estaban ahí, no eran de ahí, no eran autóctonos de ese lugar. Entonces eso trajo cambios en las cadenas tróficas, nuevas especies que traen también modificaciones. Por ejemplo, se introdujo acá las cabras que no eran de esa isla. El ser humano las puso ahí, seguramente para que se criaran, aprovechar la vegetación, pero eso daña a las otras especies que estaban ahí. Entonces el ser humano mete o saca especies y sin importarles y altera el ecosistema, se pierde el equilibrio, se pierden las cadenas tróficas, ¿ya? Porque estos animales, por ejemplo, van a arrasar con las plantaciones y dejar a otros animales sin comida. Y eso no era parte del proceso natural, no estaban ahí naturalmente, el ser humano las puso.
¿ya? Eso también trae daños a los ecosistemas. Otra acción que perjudica es la caza indiscriminada. Cazar, ¿ya? El ser humano también necesita cazar ciertos animales para alimentarse, pero ahí dice de manera indiscriminada, es decir, de manera descontrolada. Eso trae daños, porque si empezamos a matar animales que son depredadores, mucho, 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 y eso va a generar que los consumidores primarios o secundarios se reproduzcan y se generen plagas, por ejemplo, ¿ya? Y algunas personas lo hacen como diversión, por trofeo, o sacar ciertas partes de los animales como las pieles, los cuernos, ¿ya? Y eso altera el ecosistema. Por ejemplo, si aquí vemos león y el leopardo, que son depredadores, empiezan a reducir, a bajar la cantidad. Eso significa que, por ejemplo, las cebras van a reproducirse porque no hay nadie que se las coma. ¿Y eso qué va a significar? Otros daños en la vegetación, por ejemplo. Al haber más cebras, se van a comer la vegetación más rápido y eso va a alterar el orden de reproducción. Trae un sinnúmero de problemas, ¿ya? En el equilibrio. El ecosistema está todo equilibrado, está todo perfecto. Entonces, si el ser humano interviene, ese equilibrio se pierde, ¿ya? Otra acción que perjudica, producida por el ser humano, es la sobreexplotación de los recursos. Sobreexplotación, ¿ya? El ser humano necesita sacar recursos del planeta, pero aquí dice sobreexplotación, es decir, sacar más de la cuenta, mucho y sin importarle el ecosistema, y eso a veces pasa. Entonces se producen daños en el ecosistema, por ejemplo acá, la minería, empieza a sacar los minerales del suelo, destruye el suelo, lo modifica y sin importar los animales que ahí vivían. Y eso destruye ecosistemas, ¿ya? También esto pasa cuando se extrae madera, cuando se construyen ciudades o alguna construcción especial, se daña o se interviene y eso también perjudica, ¿ya? Entonces hay que saber extraer los recursos con cuidado, sin tratar de dañar el medio ambiente, pero el ser humano no lo hace o hay empresas que no les importa y destruyen y eso obviamente daña el ecosistema. También está otra acción que perjudica el ecosistema, la sobreproducción de desechos. Sobreproducción de desechos, es decir, de basura. El ser humano genera basura, pero estamos cada vez produciendo mayores cantidades, demasiadas. ¿Y esa basura a dónde va a parar? Al suelo o a lugares. Y lugares donde podría haber un ecosistema y eso lo daña, ¿ya? Los basurales que se forman en las ciudades o en los océanos, ¿ya? Los océanos también están intervenidos con mucha basura, con mucho plástico. Las bolsas de plástico han sido muy dañinas en el medio ambiente y encontramos este tipo de basura en muchos lugares. Entonces la basura tiene que ir a parar a un lugar. ¿A dónde? A un ecosistema, a un lugar, a un bosque, a una quebrada, a un terreno y eso trae daño, ¿ya? Porque hay que alterarlo. Y seguramente había un ecosistema ahí y el ser humano arrojó la basura y no le importó qué animales vivían, si habían cadenas tróficas ahí, depredadores, nada, arrojó la basura. Entonces la basura también trae un problema, ¿ya? También hay acciones que protegen, que de alguna forma ayudan, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablábamos recién en la caza, cazar animales, bueno, la prohibición. Hay países que prohíben o hacen leyes para prohibir la caza y las personas que lo hacen reciben una sanción o se van presos, ¿ya? Hay policías o grupos que se encargan de fiscalizar, de revisar, o guardias que van en los bosques o selvas para ver que no hayan cazadores furtivos, como en este caso que se sorprenden personas, se les quita todo su armamento para que dejen de cazar y se les aplica alguna sanción. El control en la explotación de recursos. Control. ¿Ya? Lo que le mencionaba yo recién, hay países, gobiernos que controlan la explotación, la regulan para que no se saque demasiado. Un ejemplo muy bueno es lo que ocurre con las forestales, las empresas que sacan árboles, ¿ya? Madera. Entonces ellos qué hacen, cortan los árboles, los talan, ¿ya? Pero al mismo tiempo plantan árboles pequeños para que cuando crezcan los vuelven a cortar, vuelven a plantar, vuelven a cortar, plantan, cortan. ¿Sí? Se produce como un ciclo, ¿ya? Un ciclo, una reforestación se llama eso. Y así
mantienen un control en una sola área y no tienen que estar sacando en todos los lugares. En el mismo lugar, pero replantando, ¿ya? Y eso ayuda, porque necesitamos madera para construir y los árboles nos brindan la madera. Pero si las plantamos y lo regulamos y lo controlamos bien, sirve, ¿ya? Y esa es una forma, regulando eso. Creación de zonas protegidas, las reservas, ¿ya? Hay países que generan zonas protegidas, donde no se puede cazar, no se puede talar árboles, está prohibido dañar el ecosistema. Son los parques nacionales o las reservas, donde hay guardias, ¿ya? Por ejemplo, en Chile tenemos una institución que se llama la CONAF, y esa institución se encarga de proteger, de cuidar, de vigilar estos lugares, ¿ya? Hay muchos lugares en nuestro país que están protegidos y no se puede talar árboles, no se puede cazar, no se puede botar basura, está prohibido en esos lugares, porque están cuidados y protegidos, ¿ya? Entonces eso también es una medida que ayuda a cuidar estos ecosistemas, con una ley, con multas, sanciones, o sea, nadie puede hacer eso. Y si alguien es sorprendido ensuciando, arrojando basura o dañando ese ecosistema, recibe una sanción, ¿ya? Porque la ley lo dice. Otra acción que ahora también está muy de moda, que es el tratamiento y manejo de los desechos, ¿ya? O sea, las basuras. Tratar las basuras, manejarlas bien, recuperar, reciclar, ¿ya? Reducir. Entonces ahora, por ejemplo, lo que se pretende es tratar de clasificar las basuras, ¿ya? Botar en un lado todo el desecho electrónico, que se llama ahí, ¿ya? Y waste, la basura electrónica, computadores, celulares, pilas, todo ese tipo de cosas que son basuras electrónicas, no mezclarlas con lo que uno bota habitualmente en el basurero. El plástico, separarlo, el metal, separarlo, el vidrio, separarlo, papel y lo orgánico. Lo orgánico son todos los restos de cáscaras, por ejemplo, de alimentos, ¿ya? Esas cosas no se pueden ya reutilizar, ¿no? Entonces, la idea es en el futuro que los hogares o las ciudades se haga esto. De hecho, hay partes en la ciudad, en Coquimbo, hay lugares, puntos limpios que se llaman, donde tú vas y botas esta basura y está así, ordenada. Y uno puede ir botando la basura ordenada. ¿Por qué? Porque se puede reutilizar, reciclar. El vidrio, por ejemplo, se derrite nuevamente y se hacen botellas nuevas. Y no tengo que estar utilizando recursos otra vez para crear más. Entonces así al reutilizar no estoy dañando tanto el ecosistema, ¿ya? Entonces, una forma de ayudar es también haciendo esto, ¿ya? Pero eso está débil todavía, ¿ya? Las familias y las casas todavía no lo realizan, no estamos preparados todavía como para hacer este tipo de trabajo, porque en la casa al final echamos todo a la basura en un solo tarro, pasa el camión de la basura y se lo lleva todo junto, ¿ya? Pero tenemos que llegar a eso en algún momento para reutilizar las cosas, ¿ya? Y no tener que estar sacando nuevamente de la tierra, ¿ya? Entonces, el trabajo de esta semana, lo que vamos a hacer, vamos a elaborar una infografía sobre un perjuicio del ser humano al ecosistema, ¿ya? Ustedes pueden en el libro de Ciencias Naturales, en el libro de Ciencias Naturales, la página 98 a la 101, hay información ahí, lo mismo que yo lo acabo de decir, está escrito ahí, hay datos, lo pueden revisar si quieren, y ustedes van a elaborar una infografía. Entonces ustedes van a seleccionar un tema, uno solo, un tema. La infografía va a ser de una cosa. Aquí hay 5 temas, de los que yo le nombré, ¿ya? La tala indiscriminada de árboles, y hay un dato ahí, dice 15.000 millones de árboles son talados cada año en el planeta. Recuerden que las infografías llevan datos reales, y ahí yo les puse un dato real. Especies introducidas. En Chile hay 128 especies exóticas invasoras que amenazan los ecosistemas del país. O sea, 128 animales que no son de Chile, que llegaron de alguna parte, alguien los introdujo, ¿ya? Y perjudican o alteran las cadenas tróficas que hay acá. Caza indiscriminada. Quedan solo 20.000 leones en África. Hace 50 años existían cerca de 450.000.
5 leones son asesinados diariamente en África, eso es un promedio. O sea, todos los días mueren 5 leones, ¿ya? Y eso va en descenso, o sea, estas cifras van bajando. En algún momento se van a extinguir. Sobreexplotación de recursos. Los recursos extraídos de la Tierra aumentó de 22 mil millones de toneladas en el año 1970, ¿ya? A la alarmante cifra de 70 mil millones de toneladas en el año 2010. O sea, antes el humano extraía 22 mil millones de toneladas, ahora 70 mil millones de toneladas. O sea, cada vez sacamos más de la Tierra. Entonces eso es una sobreexplotación. Sobreproducción de desechos. En Chile se generan casi 17 millones de toneladas de residuos sólidos al año. En un año, todas esas toneladas se producen, 17 millones de toneladas. Cada persona genera 1,26 kilos de residuos diarios. Eso es en promedio, diario. Cada persona en este país genera esa basura y eso en total da el anual. ¿Ya? Entonces aquí hay cinco problemas que genera el ser humano en el ecosistema. Usted elija uno de estos, uno. Con ese dato que yo le di y con eso usted elabora una infografía. Puede sacar información del libro, puede buscar en internet, en Google, más datos sobre ese tema que usted elija y usted elabora una infografía, ¿ya? Y una infografía la hacen puede ser en una hoja de oficio, en una hoja de cuaderno, en una hoja de blog, una cartulina de color. Recuerda que las infografías tienen mucho color. Y algo básico que pueden hacer es poner un título, el tema que ustedes eligieron, el dato que ya está dado, ya lo pueden escribir en cuadritos de colores, poner imágenes en cualquier forma, posición. Recuerda que las infografías son muy dinámicas, tienen mucho diseño. Poner una información extra u otro dato que tú quieras agregar, más imágenes, poner información sobre ese tema, más datos, cómo perjudica más ese problema, o quizá puede poner lo contrario, cómo se puede ayudar a que se resuelva ese problema, y lo va elaborando y pegando, ¿ya? Con color, con papel lustre en el fondo, de distintos colores, dos cartulinas, tres cartulinas puede pegar y armar con distintos colores, usted vea, con plumones, lápiz cripto, lápiz de palo, ¿ya? Ahí use su creatividad e imaginación. Recuerde que en la clase de lenguaje vimos las infografías, ¿ya? Les voy a mostrar los ejemplos que vimos. Vimos, ¿se acuerdan esta del virus? ¿Ven? Que tiene varios colores, distintos diseños, imágenes, textos, letras, ¿ya? Vimos de esta de qué hacer si tengo coronavirus. Y mire, la hoja está dividida en varios colores, con imágenes, letras de distintos colores, tamaños, datos. Usted lo puede ordenar como quiera. Técnicas para tener más foco y mejor atención, que está como enfocado en forma circular, ¿ya? Lo pueden hacer de esa forma también. Déficit de atención, sale una imagen de un cerebro, datos en círculos, información acá, ¿ya? En distintos lugares de la hoja, ¿ya? Entonces ahí use su creatividad para ordenar la información. El título, los datos, el que ya les di, imágenes, información adicional o explicaciones o acciones para cambiar. No sé, ustedes pueden agregar eso también. Entonces la clase de hoy trató sobre dos temas, las acciones perjudiciales y las acciones de protección que el ser humano realiza en los ecosistemas. ¿Ya? Em, Estas acciones van desde la tala de árboles, exceso de basura, sobreexplotación de recursos, introducir especies que no pertenecen a un ecosistema, ¿ya? Y que todo eso de alguna forma altera el equilibrio del ecosistema. Los ecosistemas están equilibrados, ¿ya? Funcionan muy bien si se dejan ahí tranquilamente, pero el ser humano interviene, se mete, ocupa los espacios, construye en ellos, o explota, saca la tierra para buscar minerales, cortar árboles, y eso daña ese equilibrio, lo altera, ¿ya? Afortunadamente también hay acciones de protección, o sea, el ser humano igual hace cosas para proteger esto,
porque se dan cuenta que es el único lugar que tenemos, el planeta Tierra, no hay otro, y hay que cuidarlo. Y las acciones son las contrarias al daño. ¿Ya? Si tengo mucha basura sobre explotación, bueno, entonces controlo la basura, la regulo, la reciclo. Si hay problemas en la casa, bueno, regulo la cacería, ah, protejo los lugares, pongo guardias para que vigilen, capturo a los cazadores, pongo zonas protegidas, parques con guardias, ¿ya? Si hay una tala indiscriminada, estamos cortando muchos árboles, bueno, regulamos eso, lo controlamos, plantamos más árboles, ¿ya? Entonces es como lo contrario, las protecciones son lo contrario a lo perjudicial, ¿ya? Pero el ser humano es el que realiza esto. El ser humano daña el ecosistema, pero también se está dando cuenta que hay que ayudarlo, ¿ya? Entonces lo importante es que usted se diera cuenta cuáles son las acciones que dañan el ecosistema, que son varias. Vimos las principales, porque si nos ponemos con más detalle, podemos encontrar muchas más, ¿ya? Entonces, una vez que usted tenga lista su infografía en su cartulina u hojita, le saca una fotografía y la envía al WhatsApp, como ustedes ya saben, ¿ya? Cómo se hace, yo la puedo ver, revisar, ir viendo cómo lo hace, ¿ya? Así que espero harto color, harto diseño, letras de distintos tamaños, ubiquen la información libremente, mucho diseño, ¿ya? Para que les quede muy bien. Y me la muestren, ¿ya? Que estén bien, espero sus tareas. Nos vemos.